Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos días, doctor. Pues ya estamos de regreso. Ya libramos el 2020. Creo que ya es algo bueno. Espero que todos ustedes y sobre todo también sus familias y sus amigos también se encuentren bien. Lamentablemente hay mucha gente que no puede decir lo mismo. Lamentablemente ha habido muchos problemas, pues derivados de una situación tan difícil que estamos viviendo, pero derivado también de mucha irresponsabilidad y de mucha falta de solidaridad. Eso fue lo que yo les exhorté antes de terminar el año y les decía que era muy importante que fuéramos responsables en ese sentido, ¿sí? No importa que aparentemente cierto tipo de personas sean menos susceptibles o más susceptibles. Todos debemos tener la conciencia de que en esto estamos todos involucrados y todos tenemos que ser igualmente responsables. Ojalá, sinceramente espero que tanto los suyos, tanto sus familiares como sus amigos, todos se encuentren bien y que pues tenemos otra vez un año nuevo, una nueva oportunidad de llevar a cabo eh, lo que nos propongamos y espero que dentro de estos propósitos sea precisamente el que a nivel de, pues específicamente nuestra asignatura, ojalá sea precisamente el objetivo sea aprender más, ¿sí? Y seguirse preparando ante una situación que evidentemente pues no estaba previsto y que es sustancialmente diferente a lo que veníamos haciendo durante tanto tiempo. Actualmente tenemos que adaptarnos a nuevos tiempos. Creo que para ustedes como jóvenes eso es mucho más fácil adaptarse a esto, ¿sí? Entonces yo creo que finalmente tenemos que hacerlo, ojalá nos resulte todo bien y que podamos en realidad llevar a cabo una preparación sólida, porque créanme que eh, lo que ahorita se está aprendiendo en asignaturas como esta son determinantes no para el siguiente semestre, sino para todos los que vienen y probablemente para su preparación profesional, ¿sí? De tal manera que entonces, eh, pues vamos a tratar de aprovechar este tiempo. Tenemos, créanme que el suficiente tiempo para poder terminar nuestro curso sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque hemos sido constantes, ¿sí? Creo que hasta este momento hemos llevado un buen ritmo. Yo particularmente pues no he faltado ninguna clase, no he atrasadome de acuerdo a lo que hemos programado. Entonces yo creo que vamos a terminar esto sin ningún problema y además con cierta antelación para que nos dé tiempo, porque luego vienen precisamente las carreras y como les decía, el- los semisemestres pasados que ustedes todavía no tienen esta experiencia, pero son cursos sumamente cortos en donde además, como les decía, lo absurdo de las autoridades nos pidieron que el viernes terminábamos clases y el martes tendríamos que hacer el lunes primera vuelta y el martes segunda vuelta para que tuviéramos las calificaciones el martes en la tarde. O sea, desde el escritorio es muy fácil pedir las cosas. Entonces yo no quiero que para nuestro curso tengamos estas presiones ni estas carreras y vamos a ir eh, avanzando. Y les repito, estoy seguro que vamos a terminar con tiempo suficiente para llevar a cabo los exámenes finales y que no haya ninguna situación, ninguna alteración. Yo calculo que
que vamos a terminar nuestro curso una semana antes de lo que esté estipulado y nos va a dar tiempo suficiente para prepararnos para los exámenes finales, para obtener calificaciones y poder llevar a cabo todo lo que corresponde, ¿sí? Con respecto a los segundos exámenes que he calificado, me da mucho gusto de gente que ha mejorado sustancialmente, me da mucho gusto de gente que se ha mantenido en un muy buen nivel y yo creo que en forma general están aprendiendo lo que corresponde a esta asignatura. Una disculpa, me faltan algunos exámenes por calificar, nada más por ahí. La gran mayoría ya están calificados, por eso me atrevo a decirles que creo que el aprovechamiento es bastante bueno y sin embargo mucho pueden mejorar, todavía pueden mejorar mucho. Y bueno, pues también nuevamente se dio el caso, de repente uno ve que de repente hay muchas respuestas que son muy similares, entonces seguramente volvieron a compartir, seguramente volvieron a copiarse y todo. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Eso es algo que ya es inherente a cierto tipo de personas que recurren a todo eso. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sí? No voy a estar peleando por ese tipo de cosas. El hecho es que, repito, creo que hay mucha gente que ha sido constante y, repito, ha mantenido, ¿sí?, un muy buen nivel o incluso lo han mejorado. A mí me da mucho gusto eso y espero que ustedes se mantengan así y que podamos terminar el curso sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Les repito, estamos en bastante buen tiempo y vamos a terminar el curso sin ningún problema, ¿sí? Pues no me queda más que desearles a todos ustedes y a los suyos que este año sea mucho mejor. Yo creo que difícilmente va a ser peor que el anterior, difícilmente, pero no hay que confiarse, porque sí puede serlo si nos confiamos, sí puede serlo si no hacemos lo que nos corresponde, sí puede serlo si no actuamos con responsabilidad. Entonces, no hay que confiarse, hay que mantenerse, hay que hacer las cosas, hay que seguir esforzándose, hay que seguir siendo solidario, hay que seguir actuando con responsabilidad y yo creo que sí nos va a ir mucho mejor este año. Yo confío en eso y esperemos que dentro de un año estemos bajo otra situación totalmente diferente, estemos protegidos, estemos como población disfrutando ahora sí nuevamente del contacto, de la convivencia estrecha, de la posibilidad de volver a estar juntos y ojalá esto sea precisamente realidad próximamente, tomando en cuenta precisamente, les repito, si actuamos todos con responsabilidad, con solidaridad. Ojalá así sea en el caso de esta situación que se avecina, que repito, se inicia, pues precisamente reiniciamos nuevamente nuestras actividades escolares. Ojalá, ojalá estemos hablando de otra situación totalmente diferente dentro de un año, en donde todos podamos estar nuevamente juntos, tengamos un curso nuevamente presencial y ojalá podamos nuevamente eh, sentir el contacto físico nuevamente que es tan importante, tan necesario, ¿sí? Los mexicanos tenemos una palabra que no hay en ninguna otra parte del mundo, una palabra que pueda ser algo similar y que es el apapacho. Este apapacharnos es algo sumamente importante y para nosotros los mexicanos es fundamental, ¿sí? Pues este apapacho podrá darse, esperemos que muy pronto, esperemos que no necesariamente hasta dentro de un año, pero sí tenemos que hacerlo, ¿sí? Solamente podemos aspirar a eso si lo hacemos con responsabilidad. Sinceramente espero que todo esté bien en casa,
que todo esté muy bien con los amigos y que podamos empezar este nuevo año con mucha esperanza, con una expectativa totalmente positiva. ¿Sí? Ojalá así sea. Bien, bueno, no sé si tenga alguien algún mensaje, algo que decir, sino para comenzar la clase. ¿Alguien quisiera participar, quisiera mencionar algo? Bueno, ok. Entonces, no hay más que una participación aquí en el chat. Y entonces, vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar. Y repito, sin ningún problema vamos a terminar nuestro curso. ¿Sí? Les recuerdo, por otro lado, que para el día viernes tenemos nuestro segundo seminario y que, como ya sabemos, sí, yo se los decía, si bien no es el tiempo, las vacaciones no es el tiempo para trabajar, pero bueno, también de jugar y de hacer otras cosas a veces se aburrió, no sé si es que pudieron haber avanzado un poco, y si no, pues tienen toda esta semana para poder trabajarlo, para poder llevar a cabo este esfuerzo que implicará precisamente el presentar un trabajo. ¿Sí? Ya les he comentado, yo he revisado ya sus otros trabajos y me da mucho gusto que hay gente que ha hecho trabajos muy, muy bien hechos, muy bien estructurados, que han consultado mucha bibliografía y sobre todo, como yo les decía, estos trabajos pues básicamente tienen que ser para ustedes mismos, tienen que ser útiles para ustedes mismos, ¿sí? Me da mucho gusto que ha habido trabajos muy buenos, otros no tanto, y otros francamente, pues lo han hecho así nada más por salir del paso y se da uno cuenta, ¿sí? Que todo esto evidentemente también tendrá una repercusión en una calificación, pero eh, creo que aquellos que lo han tomado en serio, de manera muy responsable, creo que tienen mucha, mucha información que además ya con calma después del curso ustedes podrán leer, podrán adentrarse más a todo esto y podrán tener una información complementaria verdaderamente a nuestro curso. De tal manera que finalmente son temáticas que son complementarias a lo que estamos revisando. Ya les dije desde el primer día de clase que fisiología veterinaria es tan amplia y tan amplia y que además su cúmulo de conocimiento va creciendo día tras día, que es prácticamente imposible en un curso como el nuestro poder abarcar muchos aspectos, ¿sí? Y más nosotros a nivel veterinario tenemos una gran cantidad de especies que conocer primero y después tratar de ayudar, tratar de participar eh, en su mejoría, en el hecho de tener un mejor ambiente, en el hecho de tener una mejor calidad de vida de nuestros animales. Entonces yo creo que en todo eso, por eso es tan complicado, por eso es tan complicado poder abarcar una gran cantidad de temática y por eso también la razón del trabajo que se les eh, que les pedí, ¿sí? Aquí nosotros tenemos obviamente información general en donde tenemos que ver propiamente, ¿sí? El funcionamiento general y después tenemos que hacerlo de manera particular y ahí sí ya será una cuestión también muy, muy personal en lo que ustedes no se queden nada más con lo que revisamos en clase, no se queden nada más con lo que nosotros en un momento dado en un curso podemos proporcionar o podemos facilitar o podemos tratar de motivar a que ustedes vean, sino tienen que ir más allá y tienen que ir eh, necesariamente, ¿sí? Revisando mucho más información, pero cuando ustedes tienen las bases de fisiología, las bases bien claras, créanme que todo esto se facilita. Y esto es lo que es
el propósito de un curso como el nuestro. Sentar las bases para que ustedes puedan comprender cualquier texto de fisiología y puedan ir adentrándose y puedan ir ampliando los conocimientos. Entonces, yo creo que esa es la razón de esos trabajos. Repito, no los tomen como algo que es un requisito, no lo tomen nada más como un, un aspecto más a calificar, sino que es una invitación a que ustedes exploren muchos otros aspectos. Y seguramente otra vez va a pasar lo mismo que en el trabajo anterior. Estoy seguro que va a haber trabajos muy buenos y algunos no tanto, pero esfuércense para poder llevar a cabo esos trabajos porque, repito, son en su beneficio. Ustedes van a encontrar información valiosa para sus intereses seguramente particulares. No todos tenemos los mismos intereses y en una carrera con tantos aspectos, con tantos matices como lo nuestro, ¿sí? Habrá quienes les interese definitivamente la cuestión médica, ¿sí? Y qué bueno, pero también habrá quienes les interese verdaderamente la cuestión zootécnica y habrá quienes les interese en la cuestión salud pública, que también es un aspecto muy importante de nuestra carrera. Entonces, para todos, independientemente de sus intereses, para todos es fundamental comprender la fisiología. En fin, entonces les recuerdo que para el viernes entonces van a presentar su seminario. Obviamente ya sabemos que necesito que me lo envíen, ¿sí? eh, para que el día anterior, el jueves, para que yo pueda tenerlo todo listo y para el viernes podamos presentar los seminarios, ¿sí? También les adelanto que para la próxima semana, a reserva de que lo confirmen, ahora sí, es probable que algún día de la siguiente semana no les pueda dar clase. ¿Por qué? Porque tengo que dar clases de una materia que se llama metodología diagnóstica, ¿sí? Entonces yo les avisaré con tiempo, ¿sí? Si algún día de la siguiente semana no les voy a poder clase, ahora que si les puedo dar clase, pues lo haré, evidentemente, ¿sí? Pero en esta es una asignatura en donde uno tiene que darles clase, pues nada más a 10 grupos de séptimo semestre, y en donde alguna de estas va a estar en la mañana, entonces es probable que no les dé alguna clase, pero yo les aviso con antelación. En fin, entonces, si no hay ningún comentario al respecto, vamos a comenzar, repito, con mucho, con mucho entusiasmo y con una gran expectativa porque las cosas puedan resultar mucho mejores este 2021 si lo comparamos con el 2020, que afortunadamente lo terminamos, creo que de buena manera, y que pues la prueba está en que todos estamos aquí nuevamente reunidos y que todos estamos nuevamente, sí, dispuestos a comenzar este nuevo año. En fin, entonces vamos a continuar. Terminamos lo que fue endocrinología, un tema muy amplio, muy importante, y que ahora vamos a poner también en práctica lo que aprendimos ahí, en parte en lo que es precisamente nuestro siguiente tema, que es la fisiología cardiovascular. Bien, si hablamos acerca del aparato cardiovascular, ¿sí? Y vamos a hablar de su estudio, justamente será abordado como el estudio del funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos. Es importante recordar, como lo hemos comentado, que gracias a la comprensión cabal de este aparato cardiovascular, es que nosotros podemos comprender cómo es que todos los órganos de nuestro cuerpo tienen garantizado una irrigación de manera apropiada. Esto fue comprendido de manera muy importante, integrando una gran cantidad de conocimientos previos, fue comprendido
por William Harvey, que vimos, que lo mencionamos, que en 1628 describió y comprobó la dinámica cardiovascular de manera ya integral. Hasta antes de este señor se hacían muchas elucubraciones, se hacían muchas suposiciones al respecto de la participación de los vasos sanguíneos, que en la época de Galeno era básicamente, este señor decía que los vasos no eran como ahora denominados vasos sanguíneos, sino eran vasos neumáticos, porque él decía que la razón de estos vasos, de estos conductos, era la conducción del oxígeno. Y tampoco estaba mal. O sea, finalmente sabemos que gracias propiamente a los eritrocitos es que se puede dar la captación de oxígeno y el transporte de este para llegar a las células, y gracias justamente a el tracto circulatorio también se podía, ¿sí?, transportar, en caso contrario, por la vía venosa, transportar el CO2 y eliminarlo a nivel respiratorio. En fin, el hecho es que es hasta que William Harvey, ¿sí?, puede establecer de manera ya categórica la forma en la que funciona propiamente el aparato cardiovascular, es cuando ya se empiezan a sentar bases para poder comprender e integrar una gran cantidad también de otros tipos de conocimientos que ya se tenían ahí de manera aislada. Por eso se habla acerca de que William Harvey es el fundador de la fisiología moderna. A partir de William Harvey se inicia propiamente una nueva perspectiva de lo que es propiamente la comprensión de una gran cantidad de fenómenos que tienen lugar en los organismos vivos y que permiten precisamente, ¿sí?, llegar a entender cómo es que se da el funcionamiento de una gran cantidad de nuestros órganos, para poder después, una vez comprendiendo cómo funcionan, para que pueda haber después la posibilidad de restablecer el funcionamiento cuando éste se ha alterado, se ha modificado, y tratar de ayudar en la salud a nuestros animales. Ahora bien, si hablamos acerca del aparato cardiovascular, tenemos que mencionar que tiene una gran cantidad de funciones que están teniendo responsabilidad evidentemente con la función de la irrigación de nuestros tejidos, pero no solamente con esta garantía de que los elementos sanguíneos lleguen a los tejidos, sino que además muchos de estos elementos sanguíneos van a ser fundamentales para el funcionamiento de las células y de los órganos periféricos, por un lado, pero por otro lado también está el aparato cardiovascular, está correlacionado con otras funciones elementales, ¿sí?, para que pueda concebirse propiamente la subsistencia y garantizar la vida. Podemos decir entonces que el aparato cardiovascular tiene funciones importantes como el transporte de sustratos metabólicos elementales para el trabajo celular. Si bien se destaca evidentemente la participación del oxígeno, que es fundamental para la supervivencia de las células, también es importante una fuente de energía, que es la glucosa. También es fundamental la disponibilidad de elementos como aminoácidos para poder, ¿sí?, generar elementos estructurales muy importantes, las proteínas, así como también tener fuentes alternativas de energía como son los ácidos grasos, pero además también elementos importantes que ustedes van a aprender en cursos posteriores. La grasa, que antes se consideraba simplemente como un substrato alterno de suministro de energía,
Ahora se observa que el tejido graso es también toda una fuente importante de hormonas, también toda una fuente importante de elementos que son trascendentes a nivel de lo que es el metabolismo en general. ¿Sí? Y también, lamentablemente, obviamente están relacionados con cuando hay un metabolismo inadecuado de las grasas, pues también estará relacionado con enfermedades muy importantes como las que ahora se padecen al respecto de lo que es precisamente el llamado mal metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico que está relacionado precisamente de manera muy importante con el metabolismo de las grasas. Por otro lado, también hablaremos acerca de que gracias precisamente al funcionamiento del aparato cardiovascular, se da el desplazamiento de una gran cantidad de productos, no solamente estos que son fundamentales para la nutrición y para la respiración de las células, sino también, por ejemplo, gracias a esto se da el desplazamiento, si es el caso, y lo vimos, si es el caso, el desplazamiento de ciertas hormonas, ¿sí? El desplazamiento de electrolitos, de todos estos elementos fundamentales que incluso vimos. Tenemos hasta desarrollados mecanismos específicos hormonales para controlar los electrolitos y hablamos del control del calcio, del fósforo, del potasio, etcétera, ¿sí? Hablar acerca del desplazamiento de cantidades apropiadas de agua, ¿sí? Cuando la cantidad de agua, ¿sí?, es apropiada, hay una volemia adecuada, también una normovolemia, y también habrá sus modificaciones, la hipovolemia, la hipervolemia, etcétera. También gracias al tracto cardiovascular también va a haber la posibilidad de eliminar los desechos. Gracias a la circulación sanguínea también se puede eliminar el CO2 generado por todas las células como parte precisamente de un proceso metabólico oxidativo. Ya lo hemos comentado. Si el 94-95% de las reacciones metabólicas que tenemos en un organismo mamífero es de carácter oxidativo, a todo proceso de este tipo va a traer como consecuencia la generación de CO2 y de agua. Y este CO2 hay que eliminarlo. Y este CO2 es gracias precisamente nuevamente a la sangre que puede ser transportada y puede ser llevada hasta la vía de salida natural que va a ser propiamente los pulmones para que pueda ser eliminada. Y otra parte tendrá que ser también eliminada a través de los riñones. También gracias al tracto cardiovascular se puede dar la liberación de una gran cantidad de catabolitos, elementos que son consecuencia del metabolismo y que pues la gran mayoría de estas sustancias van a tener que ser eliminadas del cuerpo de manera eficiente, lo cual también a nivel patológico nos hace ver que cuando no existe esta posibilidad de eliminación apropiada, ya sea de CO2, de otros catabolitos, de ácido láctico, etcétera, todo esto si no es eliminado de manera correcta, puede tender a acumularse en el cuerpo y esto conlleva ciertos riesgos metabólicos. Finalmente, también tenemos que mencionar que a través del tracto cardiovascular puede haber una función correlacionada muy importante que es, por ejemplo, la termorregulación. Y hablamos en su momento, cuando hace mucho calor, hay una vasodilatación periférica para que aumente la irrigación sanguínea periférica y para que también se pierda más calor, por ejemplo, por convección, ¿sí? Entonces, también estamos hablando de acciones complementarias del tracto cardiovascular. Noten ustedes que entonces no es nada más el conducir la sangre, no es nada más conducir eritrocitos y leucocitos, sino es toda una serie de acciones que están relacionadas de manera importante con el bienestar del organismo. Ahora bien,
Entonces, y aquí hay un etcétera, que es en donde caben todavía otra gran cantidad, un cúmulo de funciones, en donde el aparato cardiovascular es fundamental para el mantenimiento del bienestar del cuerpo. Una de estas funciones que habría resaltarlas aquí sería precisamente el fenómeno de la hematosis, ¿sí? La hematosis como fenómeno específico es el proceso físico-químico mediante el cual el oxígeno del aire se fija en la hemoglobina de los eritrocitos, ¿sí? Eso es la hematosis. Es esta parte del proceso respiratorio en el cual el oxígeno que ingresa a través de las vías respiratorias altas llega propiamente hasta los alveolos y ahí, ¿sí?, a nivel de lo que es la interfase alveolo capilares sanguíneos, ahí es cuando entonces, gracias a un fenómeno de diferencia de concentración, es que al haber más oxígeno en el aire que respiramos y al haber poco oxígeno en la sangre venosa que llega propiamente a los pulmones, se da este intercambio, ¿sí? Entra oxígeno a nuestra sangre, se fija propiamente, ¿sí?, en la hemoglobina de los eritrocitos, y este es el fenómeno que se llama la hematosis, ¿sí?, la oxigenación de la sangre. Y gracias a este fenómeno, la sangre venosa se transforma en sangre arterial y es entonces la que va a ser impulsada por el corazón para ser distribuida a todo el cuerpo y poder llevar a cabo esta función tan importante que es precisamente la de la oxigenación ahora ya de los tejidos. Aquí se oxigenó la sangre. Ahora la sangre lleva este oxígeno hacia todos los tejidos periféricos y entonces de esta manera garantiza propiamente, ¿sí?, el suministro de este gas tan importante, ¿sí? Entonces aquí vemos una interacción funcional muy importante entre el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio. Y así vamos a ir resaltando varias de otras relaciones también importantes. Aquí vemos precisamente entonces esta relación que decíamos aquí, lo de la hematosis, ¿sí? Tenemos entonces la posibilidad de que precisamente aquí, a nivel respiratorio, es que gracias a esta interacción que se tiene entre el tracto cardiovascular y el tracto respiratorio, se puede dar este intercambio. Entra oxígeno y sale CO2, ¿sí? Y gracias a esto, esta sangre que llegó a los pulmones como sangre venosa es oxigenada y entonces se transforma en sangre arterial y es la que evidentemente va a permitirse, ¿sí?, que haya una distribución de una sangre, ¿sí?, rica en oxígeno que permita la oxigenación de todos nuestros tejidos. Pero aquí vemos también otro tipo de interacciones importantes. Tenemos también una interacción entre el tracto cardiovascular y el tracto digestivo, el sistema digestivo, ¿sí? Gracias justamente a una irrigación profusa específica sobre los intestinos es que se puede captar una gran cantidad de nutrientes. Y aquí participa evidentemente lo que en su momento también hicimos resaltar, el sistema porta hepático, ¿sí?, en donde también aquí, gracias a una capilarización propiamente de las arterias que llegan al tracto digestivo, se capilarizan y se genera una vena
¿sí? Una vena que después llega al hígado y se capilariza nuevamente para poder todos los elementos absorbidos aquí a nivel digestivo, pues los elementos se puedan absorber y puedan llegar al hígado, ¿sí? Y entonces, otra vez, vemos que precisamente se va a dar esta circunstancia histológica, ¿sí? En donde, repito, una vena generada a este nivel, a nivel digestivo, se tiene que ir hacia el hígado y se va a volver a ramificar, ¿sí? Y entonces es ahí cuando hablamos otra vez de un sistema porta. Por otro lado, ¿sí? También otra interacción fundamental es la que tiene el aparato cardiovascular con respecto a el riñón, ¿sí? El riñón como el órgano depurador de la sangre. La sangre también se tiene que depurar, tiene que eliminar muchos elementos que ha recogido de los tejidos periféricos y tiene que eliminarlos para que pueda mantener cierta calidad, ¿sí? De sus líquidos que transporta. Entonces, al riñón llega para poder, ¿sí? Depurarse. Y esta depuración va a ser precisamente, va a tener lugar en el riñón que vamos a verlo más adelante y que va a ser nuestro último tema, por cierto, de nuestro curso, la fisiología renal. El riñón va a desempeñar tres funciones fundamentales, ¿sí? La filtración, la reabsorción y la secreción, ¿sí? Con estos tres funciones básicas, el riñón va a contribuir a la homeostasis. El riñón va a contribuir precisamente a la depuración de los líquidos sanguíneos. Entonces, bueno, gracias a todo esto es que la sangre va a tener ciertas características que van a permitir que las células, todas las células de nuestro cuerpo, puedan tener tanto la posibilidad de recibir los nutrientes adecuados como la posibilidad de retirar o expulsar todos los elementos que ya no les son útiles, ¿sí? Entonces, esta es precisamente, de manera resumida, algunas de las funciones importantes que establece propiamente el tracto cardiovascular con otros aparatos y sistemas y que evidentemente, sí, aquí están los más importantes. Vamos a ver que tiene otras interacciones también fundamentales. Entonces, estas son estas interacciones y aquí está resaltada precisamente la función que describí en la lámina anterior, la hematosis. La hematosis es la oxigenación propiamente de la sangre, ¿sí? Este intercambio que va a haber a nivel propiamente de la interfase, lo que es, ¿sí? La pared alveolar y la pared del endotelial de estos vasos sanguíneos, de estos capilares que rodean a los alveolos y que obviamente también van a permitir este intercambio por sus características histológicas que vamos a estudiar evidentemente también de manera importante. Les recuerdo nada más que precisamente nuestros temas que quedan para este curso son precisamente el tema cardiovascular, el tema respiratorio y el tema urinario, ¿sí? Esos son los tres temas que nos faltan y es lo que vamos a dedicarles pues en este mes que todavía tenemos entonces clases. Ahora bien, decíamos entonces que precisamente gracias a esta función importante de la distribución de la sangre de manera eficiente por parte del corazón y de parte precisamente de los demás aparatos y sistemas, es que precisamente se puede dar este funcionamiento apropiado. Y resaltaba hace un rato precisamente también la cuestión a nivel de los nutrientes, ¿sí? Gracias a esta circulación
establecida alrededor, por ejemplo, aquí está el intestino, es que tiene lugar precisamente aquí esta circunstancia histológica. Llega la sangre llena de nutrientes hacia el intestino, pero ahí también se da la transformación, la capilarización de las arterias y se genera una vena. Gracias a esta situación, muchos elementos de las arterias van a poder llegar como nutrientes, como oxígeno, a las células intestinales, pero el intestino, como parte fundamental, ¿sí?, de su funcionamiento va a captar una gran cantidad de nutrientes que fueron procesados, ¿sí?, en segmentos previos a él, o sea, a nivel estómago, a nivel esófago, a nivel de la cavidad oral, cómo fueron procesados estos alimentos, y gracias a eso aquí se pueden absorber. Entonces, esta absorción de nutrientes que obtiene el intestino los va a integrar hacia la circulación, y aquí tenemos entonces una serie de capilares que constituyen una vena, y la vena va a llegar al hígado y se va a capilarizar nuevamente y después va a formar otra vena. Aquí está otra vez el sistema porta hepático, ¿sí? Una vena que se capilariza y forma otra vena, ¿sí? Entonces, ojo con esto, que es algo muy importante. Y este es el sistema porta hepático. Ok, ¿sí? Nuevamente, por ilustraciones no paramos, y nuevamente aquí recordar específicamente que en cada parte, en cada órgano periférico, vamos a tener esta circunstancia histológica. En cada órgano como tal va a llegar precisamente, una arteria, ¿sí? Va a llegar una arteria. Y la arteria al final se va a capilarizar. Gracias a esta capilarización se puede dar la salida de una gran cantidad de elementos sanguíneos arteriales. Se va a dar esto, y gracias a esto las células que están aquí en los órganos van a recibir los nutrientes, pero también gracias a esto las células van a poder eliminar sus desechos, y entonces van a cargar de desechos a estos capilares. Y estos capilares se va a dar un momento en el que se va a dar la transición entre lo que es la parte arterial que se capilarizó y después va a dar origen a la parte venosa, ¿sí? Entonces, estas redes capilares están en todos y cada uno de los órganos, ¿sí? En todos y cada uno de los tejidos del cuerpo. E incluso, por ejemplo, aquí vean ustedes, ahorita resaltaba aquí cómo precisamente el hígado tiene la afluencia de una vena que viene conteniendo una gran cantidad de nutrientes que recogió el intestino, y cómo la vena llega hacia el hígado, se capilariza y forma otra vena. Pero pues aquí parecería que entonces el hígado no tiene una irrigación arterial. Claro que la tiene, ¿sí? Aquí está simplemente resaltándose esta cuestión eh, del sistema porta, pero sí hay una arteria también, ¿sí? Una arteria hepática que llega, y ustedes la están viendo aquí, porque es fundamental que llegue sangre arterial para que el tejido, en este caso el hígado, pueda recibir todos los nutrientes apropiados. Y por otro lado está este sistema porta. Este sistema porta es importante porque permitió recoger una gran cantidad de elementos, ¿sí?,
nutricionales importantes. Y vean ustedes, porque eso, este sistema aporte es muy, muy importante, ¿sí? Aquí, en esta ilustración, parecería que solamente el intestino, a partir del intestino se generan, ¿sí? Una, una vena, ¿sí? Pero noten ustedes cómo precisamente también existe, ¿sí? Una vena que se genera a partir del estómago y que va dirigida hacia el hígado, una a nivel del vaso y que va dirigida el hígado, y otra a nivel del intestino y que va dirigida hacia el hígado. Es un sistema venoso que lleva una gran cantidad de elementos nutricionales y de protección, pues estamos hablando aquí también del vaso, una gran cantidad de elementos nutricionales y también inmunológicos importantes que llegan al hígado, y del hígado aquí este sistema venoso se capilariza y genera otra vena, y por eso estamos hablando otra vez del sistema porta, ¿sí? Que es tan importante. Después de aquí ya, ¿sí? El hígado, de acuerdo a su funcionamiento, va a integrar a la circulación una gran cantidad de elementos que después se podrán mencionar a nivel, evidentemente, de la cuestión de la nutrición de los tejidos, ¿sí? Entonces, es importante reconocer que en cada uno de los tejidos va a llegar una arteria, y que precisamente cuando la arteria llega con cierta presión sanguínea, y que cuando esta arteria, perdón, empieza a capilarizarse, evidentemente la presión única que viene en este vaso, cuando de repente se tiene que subdividir en dos, y en tres, y en cuatro, y en cinco, en seis, en ocho, en 10, en 12, evidentemente esta presión original decae, baja la presión, a grado tal de que aquí a nivel de los capilares la presión es muy baja. Y es importante porque además a este nivel, ¿sí? Los vasos sanguíneos son sumamente frágiles, sumamente delgados, que si existiera una presión alta lesionaría aquí, como llega a suceder precisamente en los individuos hipertensos. Entonces, normalmente hay una presión con cierto valor que nosotros vamos a verlo, ¿sí? Hay una presión, ¿sí? Que va a ser cuantificada por milímetros de mercurio o por otro tipo de unidades, pero el hecho es que hay una presión que cuando llega una arteria a un tejido, conforme se empieza a dar la capilarización, la presión empieza a descender, a descender, a descender, hasta que llega a una parte baja, mínima, ¿sí? Y que permite y garantiza, sin embargo, la irrigación de los tejidos. Y conforme las venas se generan y van ganando volumen, van ganando líquidos, la presión empieza a subir nuevamente. Pero evidentemente la presión venosa nunca será, ¿sí?, tan alta como la llega a ser la parte correspondiente arterial. Ahora bien, entonces ahora aquí vemos la distribución, dice, del volumen de sangre en el sistema cardiovascular de un perro normal, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo la distribución propiamente de la sangre, la circulación central un 25%, la circulación sistémica un 75%, en donde se encuentra una mayor cantidad de sangre, ¿sí? A nivel de las arterias y arteriolas, nada más hay un 15%, ¿sí? A nivel de arterias y arteriolas, nada más hay un 15%. A nivel de los capilares hay un 5% de la circulación, y a nivel de las venas y vénulas todo un 80%. ¿Por qué se da esto? Pues porque precisamente mientras que el tracto arterial es muy activo y funciona a alta presión para poder llevar a cabo la perfusión de todos los tejidos, ¿sí? A nivel venoso
va recogiendo, por decirlo así, de todos los tejidos, va recogiendo la sangre, pero la recolección se va dando en un sistema de conductos en donde es progresivamente más amplio, ¿sí?, su calibre. Mientras que las arterias van en sentido contrario, salen arterias de alto calibre y conforme se empiezan a distribuir, el calibre va disminuyendo y disminuyendo y al final se capilariza todo esto, ¿sí? La cantidad de sangre que hay contenida en la parte arterial es mucho menor a la cantidad de sangre que está contenida en la parte venosa. Por eso es que entonces aquí vemos una gran cantidad de sangre acumulada en la parte venosa. Y vamos a ver más adelante también lo fundamental que es que la sangre retorne de manera eficiente al corazón, es la bomba que impulsa propiamente este líquido, ¿sí? Entonces, el retorno venoso es fundamental y lo vamos a ver que existe una gran cantidad de elementos, ¿sí?, que van a favorecer el retorno venoso eficiente para que a su vez pueda tener lugar el retorno hacia el corazón y el corazón pueda primero enviarlo a los pulmones para que se pueda dar la hematosis y después recoge sangre arterial para que la envíe a todo el cuerpo. Entonces aquí vemos precisamente esta proporción y esta situación en donde vemos cómo en la parte arterial, proporcionalmente la cantidad de sangre es menor, en la parte venosa es abundante, es muy grande, ¿sí? Y también vemos aquí de manera correspondiente, ¿sí?, el número de vasos sanguíneos. Aquí le decimos la aorta, ¿cuántas aortas hay? Pues hay una que después se subdivide en una aorta anterior, una aorta posterior, etcétera, ¿sí? ¿Cuántas arterias hay? ¿Sí? Proporcionalmente hablando, pero vean ustedes aquí esta proporción, arterias pequeñas 45,000 y vénulas, vean, 130,000, ¿sí? Lo cual nos hace evidente que hay una gran cantidad de vasos y de contenido volumétrico que nos hablan acerca de esta diferencia importante. Definitivamente, entonces, recuerden en este momento, porque después lo vamos a reforzar, recuerden en este momento que la cantidad de sangre que hay a nivel arterial y a nivel venoso no es precisamente proporcional. Hay una gran cantidad de sangre de manera sustantiva, en manera mucho mayor a nivel venoso, si lo comparamos con a nivel arterial, ¿sí? Por otro lado, también hay que recordar que la sangre como tal, ¿sí?, tomando en cuenta sus elementos, ¿sí?, tiene lo que se llaman los elementos figurados y los elementos no figurados. Los elementos figurados son los elementos celulares y vemos que también aquí, otra vez, tenemos que reconocer que existen diferencias importantes entre las especies animales, ¿sí? Pero bueno, en forma proporcional, en forma promedio, podríamos decir, ¿sí? Esto es un hematocrito, ¿sí? Un elemento que ustedes van a aprender en patología clínica, en donde ustedes pueden poner en evidencia los elementos constitutivos de la sangre. Hemos hablado de manera indirecta y hemos dicho que, por ejemplo, la volemia, y hemos hablado de la hipovolemia, de la hipervolemia, de la normovolemia, pero eso cuando estamos hablando del volumen de sangre. Ahora también tenemos que hablar acerca de los elementos que constituyen la sangre. Una cosa es el volumen sanguíneo y otra cosa es la calidad de la sangre. Y entonces en la sangre vamos a tener, como decíamos, dos elementos fundamentales, ¿sí?, que son precisamente los elementos figurados
que son los elementos celulares, y los elementos no figurados, que son los elementos acelulares o no celulares, ¿sí? Los elementos celulares, entonces, aquí están precisamente, ¿sí? Los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos blancos y las plaquetas que al fin y al cabo son elementos que, si ya no son celulares, lo fueron en su momento, ¿sí? Y a nivel del plasma tenemos agua, proteínas, electrolitos, ¿sí? Elementos grasos disueltos, nutrientes diversos, productos de desecho diversos también, hormonas, etcétera. Entonces, ojo, aquí estos son los elementos sanguíneos, y también en su momento vamos a revisar que esto tiene importancia, ¿sí? Cuando la sangre tiene lo que vimos en su momento a nivel de cuando estábamos hablando, por ejemplo, acerca de la diabetes, y decíamos que hay hiperosmolaridad, ¿sí? Porque hay acumulación de glucosa en la sangre, pues estamos hablando de que precisamente hay cambios en estas proporciones, ¿sí? Y que la sangre se puede volver o más ligera o más pesada para su transporte. La sangre también tiene cambios estructurales importantes con respecto a lo que son los elementos que constituyen propiamente, ¿sí? Este tejido, porque al fin y al cabo, acuérdense, la sangre es un tejido, ¿sí? Fluido. Y entonces, vamos a hablar precisamente acerca de que el hematocrito va a influir también en la posibilidad de la calidad del transporte de la sangre por parte del tracto circulatorio. Entonces, precisamente un elemento importante de ponderación de la calidad de la salud de un animal sería precisamente el tomar una muestra sanguínea y ver cómo está constituido, ¿sí? Y hablar acerca del hemograma, cómo está constituida la sangre del paciente, cuáles son las proporciones, y evidentemente habrá valores dentro de un rango. Ya aquí lo volvemos a enfatizar, lo que dijimos en homeostasis, ¿sí? ¿Qué es lo normal? Lo más común. Y lo común, ¿sí? Va a oscilar dentro de un rango, como lo vimos en homeostasis. Entonces, aquí, por ejemplo, niveles de globulina, de albúmina, de fibrinógeno, los niveles de sodio, de potasio, obviamente hay un intervalo, ¿sí? Hay eh, una cantidad promedio, ¿sí? Pero como sabemos, todas las funciones biológicas son oscilatorias. Entonces, pueden tener un rango, y el rango va a tener un valor mínimo y un valor máximo. Cuando se toma una muestra y está el paciente dentro del rango, pues decimos que todo está normal. Cuando se sale del rango es cuando hay que decir qué está pasando, ¿sí? Está más bajo de lo normal, más alto de lo normal, y entonces ahí es cuando vienen las interpretaciones, y es cuando ustedes van a aprender a interpretar todo esto ya a nivel de lo que es la patología, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante primero entender la cuestión fisiológica y después poder aplicar estos conocimientos a nivel propiamente de la patología. Ustedes van a tener todo un curso de qué es lo que se llama la patología clínica, cómo, ¿sí?, interpretar médicamente, clínicamente, cómo interpretar estas variaciones que puede tener un paciente con respecto a los valores que se toman como referencia, que están ubicados dentro de un rango, dentro de un intervalo considerado normal, ¿sí? Y obviamente con unidades de medición muy específicas, precisamente, que nos permitirán cuantificar estos parámetros. Ahora bien, ahora vamos a profundizar evidentemente en el estudio de el corazón, el estudio de lo que es el tejido cardíaco, y entonces, bueno, pues tenemos que recordar
por ejemplo, ¿sí? Cómo funcionan las células cardíacas, cómo es que van a poder permitir el funcionamiento apropiado para que pueda llevarse a cabo la función. Y entonces hay que recordar precisamente que las células cardíacas, ¿sí? Se van a caracterizar porque van a tener discos intercalados. ¿Qué son estos discos intercalados? Puntos de su membrana en donde van a tener comunicación funcional con células vecinas, ¿sí? Y gracias a esto, lo comentamos en su momento, puede haber un comportamiento de carácter sincicial o de carácter sincitial, ¿sí? Vamos a ver que el corazón tiene dos sincitios, un sincitio auricular y un sincitio ventricular, y es gracias precisamente a la presencia de estos discos intercalares, que son puntos en los que las membranas comparten ciertos elementos, ¿sí? Que van a permitir la comunicación, ¿sí? Eléctrica de una célula con la otra. Y esta comunicación eléctrica está constituida por elementos, ¿sí? Por unas proteínas de unión llamadas nexus que van a permitir que un potencial de acción que llega a una célula pueda pasar a la siguiente y desde a la siguiente y desde a la siguiente y así sucesivamente hasta tener un comportamiento de carácter sincicial o sincitial. Recordar que precisamente las células cardíacas también tienen proteínas contráctiles, ¿sí? Y que estas proteínas contráctiles van a ser también actina, miosina, troponina, tropomiosina, etcétera, todo eso lo que ya aprendimos, y que evidentemente esto también va a tener en su última expresión filamentos que serán precisamente los que van a permitir el trabajo de un músculo estriado. Acuérdense, tenemos dos músculos estriados, el estriado cardíaco y el estriado esquelético. Ahora centremos nuestra atención en lo que es el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Y recordar también que existe precisamente una característica importante de la musculatura cardíaca, que es en la graficación de su potencial de acción, que hay lo que se llama una meseta que está caracterizada por la difusión propiamente de una alta concentración de calcio, no solamente intracelular, sino también de manera muy importante un calcio extracelular que puede ser captado por las células cardíacas precisamente a través de los sistemas T o sistemas tubulares transversos, ¿sí? Y entonces también hacer mención de que las células cardíacas van a tener un comportamiento, un potencial de acción, ¿sí? Que va a irse modificando dependiendo del tipo de célula cardíaca de la cual estemos hablando. Uno es el comportamiento, fíjense aquí, dice una célula auricular, prácticamente no tiene una meseta, pero sí hay una meseta muy evidente a nivel, ¿sí? De la célula ventricular, ¿sí? Y así vemos entonces cómo existen, ¿sí? Diferentes potenciales de acción dependiendo de las células que estemos hablando o dependiendo también de los elementos que estén en un momento dado participando, ¿sí? Para el control de la actividad cardíaca. Vamos a ver que el corazón es un órgano tan importante, ¿sí? Que tiene diferentes sistemas de control. Hemos visto, por ejemplo, en otros órganos en donde decimos esto está controlado a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, y decimos, a ver, qué efecto tiene el simpático y el parasimpático sobre este órgano. Lo hemos descrito.
Esto también lo describimos en el corazón. Existe un efecto simpático y parasimpático en el corazón, pero este es solamente un nivel de control que tiene el corazón. En realidad tiene muchos otros niveles en donde uno de ellos también que resalta evidentemente es su automatismo. ¿Sí? Si bien el corazón puede recibir estimulación o inhibición del autónomo, estimulación por el simpático, inhibición o disminución del funcionamiento por el parasimpático, también existe el sistema intrínseco del corazón y el automatismo, y existe su propio marcapasos, entonces también tiene su propio ritmo de funcionamiento de manera autónoma, independiente de lo que es el funcionamiento nervioso. Y así como está esto, también tiene otras particularidades en donde vamos a ver que el trabajo cardíaco entonces es algo que tomando en cuenta la importancia de su funcionamiento, también tiene un control complejo. Van a ser muchos elementos que van a estar alrededor de él. Entonces, bueno, recordar simplemente esta información que ya habíamos comentado. Las características del músculo estriado esquelético, las características del músculo estriado cardíaco, las características del músculo liso. Estas características generales, histológicas, ya las hemos revisado, pero ahora evidentemente vamos a profundizar, ¿sí? Para poder explicar otras funciones de la musculatura cardíaca. Y entonces aquí vemos el músculo estriado cardíaco a nivel histológico y funcional básico. ¿Cuáles son sus características? Está controlado en buena medida por el sistema nervioso autónomo. Bueno, pues sí, ¿sí? A diferencia del esquelético, que es por el sistema somático, nervioso somático, aquí es por el sistema nervioso autónomo. En parte, entonces, va a tener aquí importancia lo que es el simpático y el parasimpático, ¿sí? Es un tejido que histológicamente tiene estrías transversales muy aparentes y por eso también es músculo estriado, ¿sí? Por otro lado, ya hemos comentado que precisamente una característica importante y distintiva de lo que es el músculo estriado esquelético es que el estriado cardíaco tiene discos intercalares, ¿sí? Tiene puntos en donde sus membranas celulares, ¿sí? Están en comunicación, ¿sí? Aquí discos intercalares dice uniones estrechas entre células vecinas, lo cual facilita el comportamiento de carácter sincicial o sincitial. Por otro lado, ¿sí? Para que pueda funcionar eléctricamente la célula cardíaca, es importante el calcio, pero no solamente el calcio intracelular, sino también el calcio extracelular, que este calcio extracelular ingresa de manera muy eficiente gracias a que el sistema T de la musculatura estriada cardíaca es mucho más grande que en el músculo esquelético. El sistema T es mucho más grande y esto implica precisamente la posibilidad de que cuando hablamos acerca del funcionamiento eléctrico de las células del corazón, entra calcio extracelular y obviamente cuando se da la relajación también este calcio tiene que salir, ¿sí? Por otro lado, los sistemas T que son más grandes también, ¿sí? Aquí están ubicados únicamente a nivel de la línea Z, ¿sí? Únicamente a nivel de la línea Z. Y a diferencia de que en el músculo estriado esquelético, el sistema T está entre las bandas A y las bandas I, y por lo tanto existen dos sistemas T por sarcómera en el músculo estriado esquelético
y en el músculo estriado cardíaco existe, si nada más están en la línea Z, pues estrictamente existe un sistema T por cada sarcómera, pero aquí los sistemas T son mucho más grandes, los túbulos transversos son mucho más prominentes, tienen un diámetro más grande, y entonces, aunque están en menor cantidad, transportan una mayor cantidad de calcio y de otros elementos en su interior. Por otro lado, también aparte de que la musculatura cardíaca tiene un sistema de control nervioso, también tiene un sistema de lo que se llama el sistema marcapasos, y que es parte de lo que es un sistema de conducción intrínseca, ¿sí? Existe también aquí otro nivel de control en donde el corazón tiene específicamente, ¿sí?, la posibilidad de generar su propio ritmo de trabajo, ritmo de estimulación. Existe la autodespolarización, ¿sí? Entonces, las células cardíacas, a diferencia de la musculatura estriada esquelética, el músculo cardíaco tiene la posibilidad de la autodespolarización. Sus células se autodespolarizan. Ellas solitas tienen un ritmo de trabajo, ¿sí?, que está fundamentado en propiamente su potencial de reposo un tanto inestable, en donde apenas se da la despolarización y se está dando la repolarización, y ya está comenzando una nueva despolarización. Y esto es un sistema particular de la musculatura cardíaca, porque este sistema de conducción intrínseca, que es el nodo sinoauricular, el aurículo ventricular, el haz de His y la red de Purkinje, estos elementos van a ser precisamente células cardíacas también modificadas. El sistema de conducción intrínseca son células cardíacas, pero modificadas. Y esto es lo que caracteriza entonces a este tejido, ¿sí? Entonces, de manera ya general lo hemos revisado, ahora vamos a profundizar, porque esto lo amerita para poder comprender las funciones, no solamente del corazón, sino de todo, sino también a su contribución a lo que es propiamente pues todo el tracto que permite la irrigación de todos los tejidos. Entonces hablemos propiamente acerca de estos elementos, ¿sí? Entonces, una característica importante será que la musculatura cardíaca posee entre sus células discos intercalares o uniones con hendidura, uniones estrechas entre precisamente entre células contiguas, ¿sí? Estos se ha interpretado estos discos intercalares, estas uniones estrechas, se han interpretado también como puentes de baja resistencia. ¿Por qué? Porque se facilita el paso de un evento eléctrico de una célula a otra a través de estas uniones estrechas llamadas nexus, ¿sí? Y que ustedes seguramente en biología celular lo revisaron, ¿sí? Cuando una célula recibe un estímulo, ¿sí?, a nivel de su membrana, va a poder precisamente, como consecuencia de este estímulo eléctrico, va a existir la posibilidad de que una unidad proteínica de una membrana se coordine y se una a una proteína equivalente de otra célula, ¿sí?, que se llaman las unidades concatenadoras proteínicas, y que cuando en el momento en el que se acoplan y se unen, van a permitir el flujo de ciertos iones, que va a dar como consecuencia que una célula que recibió un estímulo eléctrico lo pueda pasar a la siguiente célula, y esa a la siguiente célula, y esa a la siguiente.
Entonces, esto es precisamente las uniones estrechas, las uniones gap, que también les mencionan en biología celular, y que van a permitir propiamente que el estímulo eléctrico pase de una célula a la célula vecina. Ahora bien, ¿sí? Decimos entonces que gracias a estas conexiones es que se puede dar precisamente la comunicación eléctrica y el paso de un potencial de acción de una célula a la siguiente, y que todo esto estará mediado evidentemente también propiamente por el, el calcio, que decimos es lo que va a estar caracterizando propiamente a la despolarización de una célula. Va a haber la posibilidad de que gracias a este calcio se pueda dar la contracción. Si bien el intercambio iónico de sodio permite propiamente la transmisión de un evento eléctrico, la contracción celular, el evento mecánico de una célula cardíaca, estará sustentada primero en la recepción de un estímulo eléctrico y después en la consecuencia lógica en una célula muscular, que es la contracción. Y la contracción va a estar fundamentada en el calcio, ¿sí? Pero a diferencia de la musculatura esquelética, aquí el calcio no solamente proviene del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Sino también del exterior de la célula. Existe calcio extracelular que va a participar de manera muy importante y que va a ser el causante de que haya precisamente la meseta. Ahora bien, por otro lado, ¿sí? Entonces, gracias a este comportamiento de los discos intercalares, es que entonces cuando una célula recibe estimulación eléctrica, es posible que esta célula transmita este estímulo eléctrico a las células vecinas. Y de esta manera entonces es cuando se adquiere la connotación precisamente de el comportamiento sincicial o sincitial. Ya habíamos definido sincitio como sin fronteras, sin separación. Y esto es lo que pasa cuando precisamente se da la estimulación de despolarización a todo el tejido cardíaco que constituye las aurículas. Entonces precisamente se da un comportamiento al unísono de todo el tejido auricular, ¿sí? Y esto es precisamente lo que es un sincitio auricular. Cuando la información desciende hacia los ventrículos a través del haz de His, ¿sí? Precisamente puesto que hay un tejido fibroso interauriculo ventricular, es que entonces se da la separación propiamente del comportamiento auricular y del comportamiento ventricular. Entonces tenemos dos sincitios o sincicios, ¿sí? El sincitio auricular y el sincitio ventricular, y este es el fundamento para poder comprender que precisamente el corazón tiene estas fases de separación entre lo que es propiamente el comportamiento auricular y el comportamiento ventricular, y que gracias a esta separación de estas dos fases, de estos dos sincitios, se puede explicar precisamente cómo, mientras que una parte del corazón puede estar relajada, la otra se puede contraer y viceversa, ¿sí? Entonces existe relajación auricular, contracción ventricular, contracción auricular, relajación ventricular, etcétera, y es lo que vamos a explicar posteriormente. Pero entonces, de entrada, tenemos que
concebir precisamente que existen estos dos sinsitios, el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Decíamos que entonces, propiamente los sistemas T se encuentran a nivel de las líneas Z y que decíamos proporcionalmente son mucho más grandes al de la musculatura esquelética, ¿sí? Ahora bien, una característica que ya habíamos entonces mencionado, característicamente las células cardíacas y sobre todo las células cardíacas ventriculares, ¿sí? Se van a caracterizar precisamente porque el comportamiento eléctrico es duradero, a diferencia de lo que sucedía en la musculatura esquelética, en donde el evento eléctrico es sumamente breve y el evento mecánico es prolongado. A nivel de la musculatura cardíaca, el evento eléctrico y el evento mecánico tienen duraciones similares, tampoco vamos a decir tienen la misma duración, tienen duraciones similares, que hacen que el comportamiento, ¿sí?, mecánico sea duradero y que el comportamiento eléctrico se parezca, también tenga un comportamiento más o menos duradero, ¿sí? Y esto es precisamente porque a nivel de la musculatura cardíaca, insisto, predominantemente a nivel ventricular, tiene característicamente una meseta, ¿ok? Por eso es que el comportamiento eléctrico y el mecánico se llegan a traspolar, llegan a tener una duración similar por esta meseta, mientras que en la musculatura esquelética llega un estímulo, entra el sodio, se da la despolarización y después se abren los canales de potasio y se inicia la repolarización. En el caso de la musculatura cardíaca ventricular, existe entonces un potencial de acción en donde entra el sodio, se da la despolarización y cuando empieza a darse la repolarización, momentáneamente que empieza a ser transportado el potasio, inmediatamente también ahí entra en acción el calcio, ¿sí? Y el calcio, siendo un elemento positivo y que ingresa a la célula, mantiene hasta cierto punto despolarizada a la membrana durante un X tiempo, ¿sí? Y esto es propiamente meseta, la meseta que va a mantener, ¿sí?, bajo esta condición eléctricamente a la célula. Y no es sino hasta mucho tiempo después cuando ya empieza a haber otra vez permeabilidad para el potasio, para que entonces se empiece a dar ahora la repolarización, ¿sí? Y termine completándose esta repolarización por la bomba de sodio-potasio. Ante esta situación en donde el comportamiento eléctrico es muy similar en duración al comportamiento mecánico, pues entonces es la que nos permite explicarnos el por qué no puede haber contracciones sostenidas, como sí sucede en la musculatura esquelética, por qué en la musculatura cardíaca no puede haber contracciones sostenidas, porque, ¿sí?, el evento eléctrico y el evento mecánico más o menos tienen un comportamiento de duración similar y por lo tanto no pasa lo que sucede en la musculatura esquelética, en donde el evento eléctrico es sumamente breve y el evento mecánico es mucho más lento, pero justamente si la célula muscular está
experimentando apenas el evento mecánico, pero ya eléctricamente está repolarizado, pues puede recibir un segundo estímulo y un tercero y un cuarto y un quinto, y entonces la contracción se puede prolongar. En este caso, tomando en cuenta que los periodos refractarios, ¿sí?, son sumamente breves, pues no existe esta situación que facilite el hecho de que eléctricamente una célula, puesto que está despolarizada, no puede recibir un segundo estímulo. Y entonces, mientras está despolarizada y está con este efecto de la meseta, evidentemente la célula no puede recibir un segundo estímulo. Y como no puede haber un segundo estímulo, no se puede sumar a la contracción del primero y por lo tanto no puede haber contracciones sostenidas. Por eso es que dice ahí, no es posible la tetanización de la musculatura cardíaca debido a que no hay suma de contracciones. ¿Y por qué no hay suma de contracciones? Porque el periodo refractario no lo permite, porque la meseta es tan prolongada que entonces eléctricamente el comportamiento de la célula cardíaca, ¿sí?, eléctricamente se asemeja y tiene una duración similar al comportamiento mecánico de contracción. Ahora bien, aquí también tenemos que hacer alusión precisamente a otras propiedades, a algunas propiedades que tiene propiamente la musculatura cardíaca, ¿sí? Y que de alguna manera ya los abordamos y los dijimos de manera general, ¿sí?, pero que son propiedades que ahora vamos a enfatizar, ¿sí? Propiedades o capacidades funcionales del miocardio. El inotropismo, ¿sí? El inotropismo es una propiedad que está relacionada con, ¿sí?, la fuerza de contracción, con la capacidad de contracción de la musculatura cardíaca, ¿sí? Y acuérdense, el inotropismo puede ser positivo o negativo. Entonces, cuando nosotros decimos el inotropismo cardíaco, estamos hablando de la fuerza de contracción. Aquí está, de la fuerza de contracción. Es esta propiedad. Entonces, el corazón, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos estímulos, puede contraerse con mucha fuerza, a veces con menos fuerza y a veces con una fuerza bastante débil. ¿A qué se puede deber esto? Es lo que vamos a ver posteriormente, pero tenemos que hacer alusión, cuando nosotros decimos, hacemos alusión a esta propiedad del corazón, el inotropismo, no basta con decir hay inotropismo en el corazón, no, tenemos que decir el inotropismo es positivo o es negativo. Y lo mismo pasa con las otras propiedades, ¿sí? Entonces, el inotropismo es relativo a la fuerza de contracción cardíaca. El cronotropismo es relativo a la frecuencia de la contracción. ¿Cuántas veces, sí, por unidad de tiempo está contrayéndose el corazón? ¿Sí? Dice aquí automatismo cardíaco, número de veces que se repite un evento por unidad de tiempo. Pues ese es el automatismo, esta es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un evento en un X tiempo. Entonces, este es el cronotropismo. Y nuevamente también aquí, el cronotropismo también puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? El dromotropismo. Dromotropismo es relativo a la capacidad de conducción de un evento eléctrico que tiene el tejido. Capacidad de conducir estímulos eléctricos, la conductibilidad cardíaca. Dromos es conducción. Dromotropismo, ¿sí? Dromotropismo es precisamente la capacidad de conducción de un estímulo eléctrico, ¿sí? Entonces, dromos es conducción. Como mnemotecnia a lo mejor pueden relacionar dromos. ¿A qué se refiere dromos? Pues, por ejemplo, pongamos el velódromo, ¿sí? Un sitio en donde precisamente se pone a prueba
la capacidad de conducción, ¿sí? Y hay el velódromo, el autódromo, ¿sí? En donde vemos precisamente que lo que vamos a observar es la capacidad de conducción, conducción de una bicicleta, conducción de un auto, etcétera, ¿sí? Entonces el dromotropismo es la capacidad de conducción que tiene la musculatura cardíaca y que también puede ser modificada por algunos elementos. Y existe también el batmotropismo, capacidad de autoexcitarse o autodespolarizarse, la excitabilidad cardíaca, ¿sí? Una cosa es a qué frecuencia lo hace la, la despolarización, la frecuencia, o sea, el número de veces que lo hace por unidad de tiempo, y otra cosa es cómo lo hace, la capacidad para poder autodespolarizarse, cómo es que algunas partes del corazón pueden hacerlo a una velocidad y lo pueden hacer otras partes a otra velocidad, y esto podemos ya caer en el terreno, ¿sí? Primero fisiológico, porque algunas partes de la musculatura cardíaca, ¿sí? Conducen o llevan a cabo la autodespolarización de manera más rápida y otros lo hacen de manera menos rápida. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que se explique el cómo es que se da el famoso marcapasos cardíaco. ¿Sí? El marcapasos cardíaco es porque hay una frecuencia de autodespolarización, pero el marcapasos, que es el nodo sinoauricular, ¿sí? El nodo sinoauricular es el marcapasos cardíaco porque tiene un vasmotropismo más elevado, se autodespolariza más rápido, mientras que el vasmotropismo del haz de His, de la red de Purkinje, o no se diga de las células musculares ventriculares, es mucho más bajo que el del marcapasos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a analizar, ¿sí? Ahora, entonces decimos que precisamente existe un comportamiento eléctrico de las células cardíacas que no es uno solo, porque las células cardíacas, dependiendo de su posición en este gran órgano, van a tener propiedades diferentes. Noten ustedes, por ejemplo, aquí el nodo sinusal, que dice el nodo sinusal o nodo sinoauricular, es el marcapasos cardíaco. Y noten ustedes el tipo de potencial de acción graficado que tiene. Aquí no existe prácticamente ninguna meseta. ¿Por qué? Porque es un tejido especializado en la autodespolarización, ¿sí? Y se despolariza a mayor velocidad que otras estructuras cardíacas, entonces por eso el nodo sinusal es el marcapasos, es el que va marcando, ¿sí? El paso, el que va marcando la frecuencia de despolarización. Todas las células cardíacas tienen la capacidad de autodespolarizarse, todas, pero quien lo hace primero es el marcapasos y entonces, como todas las células están autodespolarizándose al mismo tiempo, quienes les marca la pausa para que completen su autodespolarización es el marcapasos, que es el nodo sinusal o el nodo sinoauricular. Entonces, este es el que lo hace de manera más rápido. Después le sigue el nodo auriculoventricular, después el haz de His, en donde ustedes ya ven aquí que existe ya ahora sí una presencia de una meseta y que se va enfatizando conforme llegamos hacia los ventrículos. Entonces, estos potenciales de acción característicos que hemos revisado aquí, por ejemplo, son característicos de la musculatura ventricular, ¿sí? La meseta, ¿sí? Muy evidente, es característica de la musculatura ventricular y aquí lo estamos revisando. Ahora bien, existe propiamente las diferentes fases de este potencial de acción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca del potencial de acción, es esta graficación de la despolarización, ¿sí? Y después de la repolarización de una membrana celular, en este caso de la musculatura
cardíaca, cuando se grafica, pues ya nosotros hemos hablado acerca de que existen ciertos elementos que dentro de esta gráfica van a caracterizar la despolarización, la repolarización, en este caso la meseta, la repolarización, la participación de ciertos elementos, y en el caso del corazón esto es muy importante a grado tal de que se va a estudiar de manera muy puntual, ¿sí? Entonces, ojo con esto, existe, ¿sí? Dentro de la graficación del potencial de acción, existen ciertas fases, que es un convencionalismo que se ha adoptado, y entonces se dice, por ejemplo, la fase cero. La fase cero es la fase de despolarización de la célula cardíaca, la fase cero. Y si hablamos de despolarización, pues aquí está, ¿sí? La fase cero, la despolarización. ¿Qué es lo que caracteriza la despolarización? Pues pasar del reposo, que en este caso es la fase 4 ya, pasar del reposo a la fase cero, que es la despolarización, ¿sí? Y esta despolarización, pues obviamente es debida a la entrada masiva de sodio a los cardiomiocitos, ¿sí? Y les recuerdo que el potencial de reposo de las células cardíacas es del menos 85 milivolts, menos 85 milivolts. ¿Y qué pasa entonces este potencial de reposo de menos 85 al más 30 aproximadamente? Y esta es la fase cero. La fase 1 es la repolarización temprana, disminución de la permeabilidad para el sodio y aumento transitorio de la permeabilidad para el potasio, y se ha observado en algunas células cardíacas de algunos animales también una cierta permeabilidad para el cloro. Pero bueno, es algo muy sutil. Podríamos decir que el inicio de la repolarización, entonces, este inicio de la repolarización es básicamente en parte por permeabilidad para el potasio. Después sigue la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Es la fase de la meseta. Mantenimiento prolongado del potencial despolarizado, pero cercano a cero en milivolts. Vean ustedes aquí cómo estamos cercano al cero, ¿sí? Se llegó a la despolarización hasta el más 30. Aquí en parte hay, ¿sí?, algo de permeabilidad para el potasio, pero después aquí se da este mantenimiento de despolarización precisamente por el calcio, ¿sí? Es un ligero mantenimiento arriba del cero o muy próximo al cero. Entonces dice aquí mantenimiento prolongado del potencial despolarizado pero cercano al 0 milivolts debido a la entrada de calcio a los cardiomiocitos, ¿sí? Tanto calcio que está entrando a nivel extracelular por canales específicos, que aquí dice por canales de la membrana tipo L, así como también por el calcio que fue liberado a nivel del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y ya en la parte final, ¿sí?, empieza a darse la salida del potasio, ¿sí? Y entonces aquí ya vamos en esta fase, la fase 2, y después ya empieza la fase 3, cuando ya se empieza a dar la salida del potasio. La fase 3 está caracterizada por una repolarización rápida, salida rápida del potasio, más la inactivación de los canales de calcio para que ya no exista esta meseta, y entonces de esta manera se va a dar el cambio súbito, ¿sí?, de lo que era precisamente la meseta, rápidamente baja, y se da la repolarización, obviamente mediada por la permeabilidad para el potasio, para que al final venga la fase del reposo, en donde obviamente se logra esto gracias a la participación de la bomba de sodio-potasio,
y pasa de esta fase 3 a la fase 4, que ya es el reposo, ¿sí? Tomando en cuenta esta situación de cuál es el comportamiento del potencial de acción, ¿sí?, de la célula cardíaca, y repito, básicamente aquí se hace alusión a la célula cardíaca ventricular, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto, si hablamos acerca de los periodos refractarios, se dice aquí que hay un periodo refractario absoluto de la fase 0 a la mitad de la fase 3. Fíjense, de la fase 0 a la mitad de la fase 3. Entonces, durante todo este tiempo es potencial periodo refractario absoluto, ¿sí? Entonces, mientras la célula cardíaca, ¿sí?, esté en este tránsito de la fase 0 a la mitad de la fase 3, ningún estímulo, independientemente de su intensidad, ningún estímulo puede generar una nueva respuesta en la célula. Por eso aquí vemos que el potencial, el periodo refractario absoluto de la musculatura cardíaca es muy grande, muy prolongado, y que por lo tanto se asemeja a la duración del evento mecánico. Y por eso es que no puede ser posible que se pueda dar una estimulación, ¿sí?, en una célula que está despolarizada y que tiene una meseta. No se puede dar una segunda despolarización por el periodo refractario absoluto. ¿Cuándo empieza el periodo refractario relativo? De la segunda mitad de la fase 3 a la fase 4. De la segunda mitad de la fase 3 a la fase 4. Pues es este pedacito. Por lo tanto, podremos decir que el evento eléctrico y el evento mecánico prácticamente tienen una duración muy similar. Y por eso es que entonces, vean ustedes, aquí está, de la parte, ¿sí?, final de lo que decíamos, la segunda mitad de la fase 3 y la fase 4. Entonces, prácticamente aquí la duración del evento eléctrico y del evento mecánico son muy similares, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, nota, la duración del potencial de acción es similar al evento mecánico, y por lo tanto no puede haber suma de contracciones, y por lo tanto no puede haber contracciones sostenidas, y por lo tanto es un comportamiento sustancialmente diferente al comportamiento cardíaco al comportamiento de la musculatura esquelética, ¿sí? Y aquí está otra vez graficado esto. Ahora bien, la despolarización en la musculatura cardíaca dice dura solo 2 milisegundos, pero el potencial de acción dura de 200 a 250 milisegundos, ¿sí? Esta despolarización es sumamente rápida, pero la meseta hace que el potencial de acción se prolongue, y entonces por eso dice aquí, ¿sí?, el potencial de acción total dura 200 a 250 milisegundos, y la respuesta mecánica de 250 a 300 milisegundos. Por eso es que se da esto, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Milisegundos, esto es el comportamiento eléctrico y el comportamiento mecánico. Entonces, el comportamiento eléctrico dura de 200 a 250, y la respuesta mecánica de 250 a 300. Entonces, prácticamente son dos curvas que se traslapan y que tienen prácticamente la misma duración. Por eso es que, puesto que el periodo refractario absoluto es tan prolongado, no se puede dar la sumatoria, ¿sí?, de contracciones, y por eso es que el corazón no puede tener contracciones sostenidas o llamadas contracciones tetánicas. Ahora bien, decíamos que también el corazón va a tener un cierto automatismo, ¿sí? A diferencia de la musculatura
estriada esquelética que evidentemente depende de estimulación del sistema nervioso somático, solamente cuando recibe estimulación del sistema nervioso somático, solamente hay contracción muscular esquelética. Aquí en el músculo cardíaco existe un automatismo. Ciertamente el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático puede influir, ¿sí?, sobre el trabajo cardíaco, pero en realidad el ritmo de trabajo está determinado de manera automática, precisamente porque existe un sistema de conducción intrínseca del corazón. Hace muchísimos años, en la primera mitad del siglo pasado, se hablaba de que el sistema nervioso tenía su propio sistema, perdón, el corazón tenía su propio sistema nervioso, y le decían incluso la inervación intrínseca del corazón, la inervación intrínseca, como si el corazón tuviera un sistema nervioso particular que marcaba su despolarización. Después se observó que esto no era sistema nervioso, sino eran células musculares cardíacas modificadas, ¿sí? Células musculares cardíacas modificadas y especializadas en la autodespolarización, ¿sí? Entonces, el automatismo cardíaco dice que es una propiedad intrínseca del músculo cardíaco para generar los impulsos que inducen la contracción, ¿sí? Es susceptible de modificación por la inervación autónoma. Ya lo comentábamos y lo vamos a ver, ¿sí? Puede haber modificación por el simpático y el parasimpático, pero originalmente va a tener una capacidad propia de autodespolarizarse. Pero no solamente puede modificarse esta capacidad de autodespolarización por inervación, también puede ser por una cuestión de concentración iónica. Uno pone más calcio y eso se lleva a cabo, y lamentablemente ahora pues todo a distancia, pero en las prácticas de fisiología, ¿sí?, pues se puede observar que si a un corazón que está latiendo a una cierta frecuencia yo le agrego en el líquido que lo está bañando a esta musculatura cardíaca, yo le pongo más calcio, empieza a contraerse más rápido, y si le reduzco la cantidad de calcio, pues va a reducir también su fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, todo esto también influye mucho la temperatura, también influyen pues otro tipo de hormonas que ya hemos visto que también van a influir en el trabajo cardíaco, que después lo vamos a revisar. El hecho es que el trabajo cardíaco, el automatismo está sustentado en células musculares cardíacas modificadas y especializadas, ¿sí? Entonces, que quede claro que este sistema de conducción intrínseco son células musculares cardíacas modificadas, pero especializadas ¿en qué? En la autodespolarización, ¿sí? El, ¿Cómo está constituido este sistema de conducción intrínseco? En el nodo sinoauricular, perdón, aquí dice seno auricular, tiene que ser con I, el nodo sinoauricular, ¿sí? El nodo sinoauricular o sinusal, como por ahí lo veíamos también en alguna gráfica, el nodo sinusal. Nodo sinusal o nodo sinoauricular es el marcapasos cardíaco, ¿sí? Existe después el nodo auriculoventricular, existe después el haz de His y finalmente la red de Purkinje. Todo este es un sistema de conducción intrínseco, ¿sí?, que son células cardíacas especializadas en la autodespolarización. Si bien toda musculatura cardíaca tiene capacidad de autodespolarizarse, este sistema de conducción lo hace más rápido, y dentro de este sistema
El que lo hace todavía mucho más rápido es el nodo sinusal y por eso es llamado el marcapasos cardíaco, ¿sí? Entonces, en este caso, decíamos en este tipo de tejido especializado, ¿sí? Apenas se está dando la despolarización, perdón, la repolarización y ya se está dando una nueva despolarización, ¿sí? Despolarización diastólica gradual de las células marcapaso, alcanza el umbral de manera espontánea, ¿sí? Potencial diastólico máximo, ¿sí? Nos está hablando acerca de cómo es que precisamente se puede dar, ¿sí? La despolarización de manera automática, como lo veíamos aquí, ¿sí? Se da una despolarización y cuando apenas ya tiene lugar la repolarización, se dice que este tejido tiene un potencial eléctrico muy inestable. Entonces, no existe prácticamente una fase de reposo, noten ustedes aquí. Apenas se dio la repolarización y ya empieza a darse otro ascenso que conduce a la despolarización, ¿sí? Entonces, esto es lo que caracteriza a este tipo de células especializadas cardíacas, ¿sí? La autodespolarización. ¿Cómo es que se da propiamente esta inestabilidad del potencial, ¿sí? De reposo, que aquí está entrecomillado, porque no existe un potencial de reposo, apenas está dando, se dio la repolarización, e inmediatamente luego empieza a darse otra vez la entrada masiva de sodio, ¿sí? Y después de calcio para mantener la meseta, y hasta después el potasio para que después vuelva a darse, ¿sí? La repolarización. Y la repolarización implicará el retorno otra vez al potencial de reposo. Aquí también es importante mencionar que en el caso de los animales existen diferencias. En algunos animales el potencial de reposo está en menos 85 milivolts, en otros está en menos 80, pero más o menos ahí en ese rango está dado este potencial de reposo, ¿sí? Y vamos a ver para el día de mañana cómo precisamente este sistema de autodespolarización va a ser muy eficiente y muy rápido en el nodo sinoauricular y en el aurículo ventricular va a ser menos rápido, en el haz de Hit menos rápido, en la red de Purkinje menos rápido. Y vemos también la influencia que tiene el sistema autónomo simpático y parasimpático. En fin, muchachos, pues son las 9 en punto, hasta aquí vamos a terminar la clase. Nuevamente, pues desear que tengamos un buen inicio de año y que terminemos nuestro curso sin ningún contratiempo. En fin, que tengan muy buen día, nos vemos para el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, hasta luego.